Nunca he contado esta historia, ni a mi familia, ni a mis amigos, ni siquiera a esas personas, que, con un par de copas encima, se animan a compartir lo que no deberían. No es que me dé vergüenza, aunque quizás un poco sí. Es más bien que hay cosas que uno entierra con el tiempo, como si contarlas pudiera revivirlas de nuevo, como si decirlas en voz alta les diera permiso para volver. Pero últimamente he pensado que tal vez no estoy tan solo. Quizás, allá afuera, hay alguien que también ha sentido eso, esa sensación rara, que te acompaña desde niño, de que hay algo más en la habitación contigo, algo que no puedes ver del todo, pero que sabes que está ahí. Cuando tenía 4 años, vivía con mi madre en casa de mis abuelos. Ella era joven, trabajadora, y estaba haciendo todo lo posible por salir adelante. No teníamos dinero para tener un lugar propio, mucho menos para tener camas separadas. Así que dormíamos juntos, en una cama sencilla, en una habitación pequeña donde apenas cabía un mueble. Más, me gustaba dormir con ella. Me hacía sentir seguro. La casa de mis abuelos tenía ese olor a madera vieja y ropa guardada. El tipo de aroma que se queda en la memoria incluso cuando ya no lo hueles. Las ventanas crujían con el viento, y las puertas se cerraban solas si no las encajabas bien. Era una casa que sonaba todo el tiempo, pero a uno le enseñan a no hacer caso. Desde pequeño he tenido una sensación difícil de explicar, una especie de alarma en el pecho, como si algo me observara. No todo el tiempo, pero sí por las noches. Me costaba conciliar el sueño porque, aún con los ojos cerrados, podía sentirlo, como si algo esperara que bajara la guardia. Llegué a creer, y esto me avergüenza un poco, que había un búho, o quizás un águila enorme, que sobrevolaba la casa en la oscuridad. No era un animal real, claro, sino algo más simbólico. Yo pensaba que venía por las noches a revisar que estuviéramos muertos, y que si nos hacíamos los dormidos, nos dejaba en paz. No sé por qué creía eso. Nadie me contó esa historia. No la saqué de ningún libro o película. Simplemente apareció en mi cabeza, como si ya estuviera ahí antes de que yo tuviera palabras para explicarla. Una noche en particular, algo cambió. Esa noche no era distinta a las demás, al menos no al principio. Mi madre ya se había quedado dormida. Yo también había cerrado los ojos, intentando ignorar los ruidos de la casa, los crujidos de la madera, los pasos lejanos que a veces se oían aunque nadie más estuviera despierto. Mi madre respiraba suave, casi sin hacer ruido, como si también tratara de pasar desapercibida ante algo. Siempre me pareció curioso como los adultos también sabían quedarse quietos en la oscuridad. No sé a qué hora fue. Solo sé que desperté de golpe, como si algo me hubiera tirado del sueño hacia afuera. Mi corazón latía despacio, pero con fuerza. No tenía miedo en ese momento. Era más una alerta silenciosa, como si mi cuerpo supiera antes que mi mente que algo no estaba bien. Abrí los ojos. La habitación estaba en penumbra, como siempre. La luz del poste de la calle se colaba por la ventana y dibujaba formas en las paredes, sombras largas que se movían con las cortinas. Pero había algo más. Algo que no era una sombra. Algo que no se movía. Al principio no lo vi del todo. Solo una silueta. Oscura. Alta. Estaba de pie junto a la pared. Casi en el rincón, donde la luz no llegaba. Tenía forma de persona, pero no era una persona. No sé cómo lo supe, pero lo supe. Lo que más recuerdo, y esto no lo he podido olvidar, por más que lo intente, eran los cuernos. No grandes, como los de una cabra, pero sí, marcados, como si esa figura llevara una corona torcida, o algo que brotara directamente de su cabeza. No sentí pánico, no como uno esperaría. Era más una mezcla de asombro y curiosidad. Yo, con apenas 4 años, era un niño extrovertido, hablador, a veces demasiado. Así que, hice lo que cualquier niño raro como yo habría hecho. Le hablé. ¿Quién eres? No sé si eso fue lo que dije. Quizás fue un simple hola. Lo que sí recuerdo con claridad, lo que tengo grabado en la mente como si lo hubiera soñado 1000 veces, fue su respuesta. Dijo, aquí está tu madre. Su voz era extraña.
No profunda ni monstruosa como en las películas, sino suave, casi amable, pero vacía, como si la hubiera practicado muchas veces sin entender su significado. Y entonces extendió el brazo y levantó algo. Era un cuerpo. Lo sostenía por debajo de los brazos, como si lo presentara. Y aunque la figura seguía envuelta en sombras, lo que tenía en las manos se veía claro. Mi madre. Oh, algo que parecía ella. El rostro estaba desfigurado, como si la hubieran apuñalado. Había manchas oscuras, marcas, sangre. Era un cuerpo sin vida, caído, pesado, pero yo no grité, no me levanté, no me asusté, solo dije, mentira, mi mami está aquí, y me volví a dormir, como si nada. Cuando desperté a la mañana siguiente, la habitación era la misma de siempre. La luz del sol entraba sin pedir permiso, y la casa volvía a sonar con los pasos de mis abuelos y el ruido de la cafetera. Mi madre ya no estaba en la cama. Su lado todavía estaba tibio, así que no podía haber ido muy lejos. Me senté, miré a mi alrededor. El rincón estaba vacío. No había nada en el suelo, ni manchas, ni rastros, ninguna señal de que algo hubiera estado ahí, ningún cuerpo, ninguna figura. Me bajé de la cama sin hacer ruido. Caminé descalzo hasta donde había estado la sombra. Toqué la pared. Estaba fría, pero no más de lo normal. Me agaché y revisé el suelo con la mirada detenida que solo tienen los niños, buscando pistas como si fuera un detective. No encontré nada, y sin embargo, sabía lo que había visto. Era difícil de explicar, incluso para mí mismo. Una parte de mí quería creer que fue un sueño, una de esas imágenes que a veces se cuelan en la noche y se sienten más reales que la vida, pero otra parte, una parte más profunda, más callada, sabía que no, había sido un sueño, que eso había pasado. Salí de la habitación y encontré a mi madre en la cocina. Estaba de espaldas, revolviendo algo en una olla. Llevaba su camiseta vieja de dormir, con una mancha de aceite que nunca salía, y el cabello recogido de cualquier manera. Me miró y sonrió. Buenos días, mi amor. Esa frase me devolvió algo que no sabía que había perdido. Estaba viva. Estaba ahí. Y su voz no era hueca ni ensayada. Era cálida, real. Me acerqué y la abracé por la cintura. Ella soltó la cuchara, sorprendida. ¿Qué pasó? ¿Tuviste una pesadilla? Negué con la cabeza. No podía explicarlo. No porque no quisiera, sino porque no encontraba las palabras. ¿Cómo le dices a alguien que viste una figura con cuernos, levantando su cadáver, pero que no te dio miedo? ¿Cómo le explicas que algo quiso hacerte dudar de la realidad y no lo logró? Me mantuve abrazado a ella un rato más, como si eso pudiera disipar lo que aún sentía. El olor a café, a jabón, a su piel, me ancló de nuevo al mundo, a la vida cotidiana. Esa mañana fue como todas. Mi abuelo se quejaba del precio del pan. Mi abuela regaba las plantas del patio. Mi madre se preparaba para ir al trabajo. Y yo me quedé en casa, jugando con mis bloques, mientras la televisión sonaba de fondo con caricaturas que ya me sabía de memoria. Pero todo se sentía diferente, como si una capa invisible cubriera el día. Una especie de eco. A veces me quedaba quieto, mirando hacia el pasillo, esperando volver a ver algo que no sabía si quería volver a ver. Pensé que con el tiempo se me pasaría, que esa sensación extraña, ese saber instintivo de que algo me observaba desde la esquina más oscura del cuarto, era cosa de niños. Porque uno crece, ¿no? Aprende a distinguir los ruidos normales de una casa vieja. Se acostumbra a las sombras que cambian con la hora del día. Aprende a ser racional. Aprende a no mirar demasiado. Pero no fue así. A medida que fui creciendo, no solo no desapareció, se volvió más sutil, más difícil de ignorar, como una corriente bajo el agua, invisible desde la superficie, pero lo suficientemente fuerte para jalarte si no estás atento. A los 8 años empecé a dormir solo. Mi madre y yo nos mudamos a un pequeño departamento, apenas 2 habitaciones, pero para nosotros era un castillo. Me gustaba tener mi propio espacio, aunque algunas noches me costaba cerrar los ojos. En especial,
Cuando me daba por mirar fijamente al armario o al reflejo del vidrio que daba al balcón. A veces, cuando la televisión estaba apagada, juraría que veía mi propio reflejo moverse un segundo después de mí, o que una sombra pasaba por el pasillo, justo cuando nadie más estaba en casa. Nunca nada dramático. Nada que pudiera contar con certeza. Solo detalles, fragmentos, momentos que parecían insignificantes, pero que se quedaban conmigo durante días. Una vez, a los 12, me desperté con la sensación clara de que alguien me había tocado el hombro. No fue un roce, fue un apretón leve, como el que uno da para despertar a alguien, sin asustarlo. Cuando abrí los ojos, no había nadie, pero la puerta estaba abierta. Yo la había cerrado con seguro. No dije nada, ni a mi madre, ni a mis amigos. ¿Qué iba a decir? ¿Qué sentía presencias? ¿Qué oía pasos cuando estaba solo? A veces, hasta yo me convencía de que todo estaba en mi cabeza, pero en el fondo sabía que no era así. Era algo que simplemente estaba ahí, como el polvo en una habitación cerrada. No lo ves, pero sabes que lo estás respirando. Mi madre, por su parte, nunca mencionó nada, pero con los años empecé a notar ciertas cosas. A veces se despertaba con los ojos rojos, como si hubiera llorado, o se quedaba mirando fijamente a una pared, como si escuchara algo que yo no podía oír. Nunca hablamos de eso, no por miedo, sino porque algunos silencios en la familia son parte del contrato tácito de sobrevivir, como si decirlo en voz alta rompiera un delicado equilibrio. En la adolescencia, las cosas se calmaron un poco. Me concentré en otras cosas: la escuela, los amigos, la música, las primeras veces de todo. La oscuridad seguía allí, pero aprendí a convivir con ella, a no mirarla directamente, a dormir con los pies bajo las cobijas, y a cerrar la puerta del armario antes de apagar la luz. Pequeños rituales para no tentar al abismo. A veces pensaba en aquella figura de la infancia. No mucho, solo en momentos sueltos. Cuando mi madre se enfermaba, o cuando me despertaba sobresaltado sin motivo. Siempre volvía a esa noche, a la frase, «Aquí está tu madre», y me preguntaba qué hubiera pasado si yo no hubiera respondido. Afortunadamente, nunca lo sabré.